Hemos oído ya hablar de autonomía estratégica, pero bueno, para enmarcar un poco el debate en este cambio de panorama geopolítico, de fin del multilateralismo como lo hemos conocido estos últimos 60 años, ¿cómo entendéis vosotros la autonomía estratégica abierta de la que está hablando Europa y qué debería hacer España para aprovechar la presidencia para realmente impulsar este concepto? En la pandemia, los europeos tuvimos que sufrir miles de muertes y un gran impacto económico por el simple hecho de que no podíamos abastecernos de respiradores, de mascarillas y en un primer momento incluso de vacunas que no producíamos porque habíamos externalizado. La forma de cuadrar ese círculo es este concepto de la autonomía estratégica abierta, que es uno de estos palabras que se crean en la Unión Europea uniendo dos términos contradictorios para encontrar un cierto equilibrio, ¿no? La Unión Europea ha tenido la prudencia de no definir nunca qué es la autonomía estratégica abierta, pero en algunos documentos oficiales lo que viene a decir es que es la voluntad que tiene la Comisión de seguir colaborando en todo lo que se pueda, pero buscar nuestra autonomía en aquello que sea absolutamente necesario. Estamos entrando en este entorno de mayor riesgo, es un entorno inflacionista, es un reto para nuestras empresas, pero se debe a esta percepción casi repentina después de Ucrania y de la pandemia de que teníamos dependencias particularmente dolorosas en sectores muy estratégicos para nuestra economía y para nuestra sociedad, ¿no? Claro, la autonomía estratégica tiene dos grandes extremos. Uno es no significa nada y seguimos haciendo un business as usual, a lo mejor haciendo un poco de de-risking con geografías o países de alto riesgo, o esto se convierte en un ejercicio de autarquía donde rompemos un montón de relaciones comerciales o de aproximación, ¿no? Estos son los dos extremos del espectro. Y probablemente esto terminará aterrizando en algún lugar en el medio, ¿no? La gran pregunta para mí, desde un punto de vista geopolítico, que es mi campo, es el nivel de integración que vamos a seguir tolerando con la economía norteamericana, ¿no? Esta es la pregunta clave de ese debate, porque parte de los temas que indicaba Diego, la dependencia profunda estratégica la tenemos de actores económicos norteamericanos. Si veis en el ámbito tecnológico, los proveedores más competitivos de nube, en el ámbito de la inteligencia artificial, geolocalización, sistemas operativos de telefonía móvil, es verdaderamente extraordinario, es norteamericana. Entonces, vamos a tener que encontrar un equilibrio y yo creo que no seríamos honestos, aunque Diego es el que mejor conoce esta agenda, yo creo, en España, porque ha liderado parte de este esfuerzo, va a radicar en cómo calibramos ese equilibrio de cara a los norteamericanos, preeminentemente. Luego es verdad que esto va a manifestarse en muchas otras geografías y va a suponer cadenas de suministro más cortas, ¿no? Un control y un screening de inversiones mucho mayor, pero para mí la pregunta es esa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por darle un poco un rango de magnitud a las dependencias de las que hablamos, ¿no? Si uno analiza los 5.000 productos, desde materias primas hasta componentes tecnológicos avanzados, que Europa vende y compra del extranjero y le aplica una serie de criterios de dependencia, uno detecta que Europa tiene una dependencia severa en más de 300, 400 de esos productos. Con esto lo que quiero decir es que lo que vivimos durante la guerra de Ucrania con el cierre de los gasoductos rusos es probablemente solo la punta de un potencial iceberg al que nos enfrentamos. En el sector de la tecnología digital, aproximadamente el 90% de los servicios digitales que utilizamos los europeos en Europa, la provisión la hacen compañías norteamericanas, el 90%. Esto incluye desde e-commerce, servicios de cloud, pagos digitales, etcétera, 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 ¿no? Lo mismo pasa si miramos a la otra gran transición que tenemos que acometer, que es la transición verde, ¿no? Aproximadamente el 90 y pico % de las tecnologías avanzadas y de los componentes y de las materias primas que los europeos necesitamos para hacer la transición ecológica vienen de fuera de Europa, y de ese 90 y pico % yo diría que más de un 80% viene en concreto de China. Si mañana China decidiese cerrarnos el grifo de las placas solares o de los magnetos que necesitamos para hacer los aerogeneradores, Europa estaría en una situación de vulnerabilidad extrema hoy, pero lo estaría aún más si eso se produjese dentro de 10 años, cuando el 50% de la energía que consumiremos vendrá de fuentes renovables, ¿no? Si queremos potenciar esta autonomía estratégica con todos estos retos que supone, ¿no? Como la regulación está dejando atrás la competitividad europea y la capacidad de innovar, luego tenemos todo el tema de la regulación entendida como normas de libre comercio. Entonces, ¿cómo cuadramos ese círculo para ser competitivos en determinados ámbitos estratégicos? ¿Cómo elegimos esos ámbitos estratégicos, pretendiendo al mismo tiempo mantener pues, nuestra esencia de economía social de mercado? Hay un primer hito en el camino, que es la Declaración de Versalles,
Versalles de marzo del 2022, que lo que viene a apuntar es tenemos que reforzar nuestras capacidades internas, porque Europa no puede empezar a producir todas las cosas que trae de fuera, entre otras cosas porque el magnesio no hay, y borón no hay, y luego y litio hay muy poco. Entonces, nosotros lo que decimos es necesario que Europa impulse una renovación de la arquitectura multilateral y que aproveche para impulsar una nueva expansión comercial europea. Y el reto que yo creo que tenemos por delante para reducir nuestras vulnerabilidades es, por un lado, sin duda, aumentar nuestra capacidad de producción interna, diversificar nuestras fuentes de suministro. El problema no es que traigamos el 99% del borón que consumimos de fuera, porque es que no hay en Europa. El problema es que traemos el 99% de Turquía. El problema no es que traigamos magnesio de fuera, es que no hay en Europa. El problema es que traemos el 97% de China. Entonces, esto es lo que tenemos que diversificar. Y para diversificar tenemos que convertirnos en una oferta atractiva para los países, que no puede ser por vía de inversión, porque ahí el músculo de China siempre va a ser superior. Tiene que ser otra cosa, ¿no? Un par de comentarios, ¿no? Que incluso antes de llegar a la discusión de si la autonomía estratégica es una amenaza para el marco de comercio internacional y el level playing field global que hemos intentado construir a través de la Organización Mundial de Comercio, hay mucho que Europa puede hacer si ya es consciente de la gravedad de esta dependencia que tiene, ¿no? Y que lo podemos hacer simplemente a través de ganar competitividad, y nos faltan muchas piezas. Por ejemplo, hay una parte importante que tiene que ver con que nosotros gestionemos adecuadamente el capital que tenemos, y no hay ningún motivo estructural por el que Europa no deba liderar en todos los sectores de frontera. Yo creo que ahí hay un espacio que es hacer los deberes. La mayor parte de los paquetes de estímulo que se han desplegado después de la pandemia y después de la invasión de Ucrania la han desplegado economías avanzadas, que tenían acceso a mercados financieros, que tenían margen fiscal. Entonces, digo, por introducir el elemento de problema y de problematización. Por eso vuelvo a la reflexión inicial, que la recogió Diego, que es cuáles van a ser las geografías de confianza donde de verdad vamos a implementar con severidad y con confianza en que la otra parte lo va a hacer bien, marcos de competencia igual y un level playing field. Y para mí la pregunta clave es si el espacio atlántico lo va a mantener. Pero incluso os diría, antes de llegar ahí tenemos muchos deberes que tenemos que hacer y que deberíamos hacer para poder ser competitivos en un entorno internacional. Antes de que se nos acabe el tiempo, y en línea con eso que mencionabas, tenemos muchos deberes y solo hay legislaturas de 4 años, 5 en el caso europeo. ¿Qué papel juega esta, por una parte, los periodos tan cortos, ¿no? Y el cortoplacismo, si puedo llamarlo así, de los partidos políticos, de los gobiernos, muchas veces que están pensando simplemente en sus siguientes elecciones, y también la polarización política que lleva a una gran dificultad para encontrar realmente consensos de país que hagan que, aunque cambie el gobierno, los planes puedan seguir? Tenemos que ser capaces de desarrollar esa cultura de largo plazo, ¿no? Desarrollar también las capacidades institucionales para hacerlo. Y yo creo que, conectando con lo que decía Manuel antes, creo que ahora el reto que tenemos por delante es que esa cultura permee más allá de del propio gobierno, ¿no? Una de las debilidades que tenemos cuando uno analiza objetivamente en esa competencia que tiene Europa con Estados Unidos y con China, que Estados Unidos y China solo tienen un gobierno, y eso facilita mucho las cosas. Nosotros tenemos 27, entonces ellos solo tienen uno. La otra gran ventaja estratégica que tienen y con la que nos pueden vencer es precisamente su planificación, su tendencia a la planificación. China sabe exactamente qué pasos va a dar de aquí a 2049. Y Estados Unidos hace una cosa parecida. La primera medida de Biden cuando llegó al gobierno, recordarás, fue encargarle al presidente de MIT una estrategia de largo plazo nacional para garantizar la soberanía tecnológica y el liderazgo tecnológico de Estados Unidos en las próximas décadas. Esto en Europa falta. Bueno, yo también soy fan, por cierto, de las elecciones cada cierto tiempo. Me gustan y tienen un sentido, ¿no? Y es el sentido democrático de la accountability, de la responsabilidad y de la capacidad de que los ciudadanos cambien a su gobierno. O sea, es una faceta fundamental de un sistema, que es el democrático, que en principio está construido para escuchar a sus ciudadanos y para vertebrar preferencias. Entonces, yo creo que tenemos un reto enorme, que es producir sociedades más inclusivas y más equitativas. Y es un problema, y con eso termino de verdad la última frase, que es un problema de inteligencia, porque vivimos en sociedades, nunca hemos sido tan prósperos como somos hoy, ¿no? Entonces, es verdaderamente llamativo que tengamos el apoyo que tenemos en los extremos, en Estados Unidos, aquí en Polonia, en Hungría, donde fuere, teniendo en cuenta que en el fondo nos enfrentamos a un problema distributivo. Tenemos un reto de gestión de la abundancia, ¿no? Es algo verdaderamente llamativo, ¿no? Pero yo creo que buena parte de la discusión que hemos tenido hoy va a venir determinada por eso. Y el test, para mí, la prueba mayor de esto, la más significativa,
van a ser las siguientes elecciones presidenciales norteamericanas, porque lo que ahí se produzca va a determinar gran parte de la conversación que hemos tenido ahí. Cuánto acelera Europa su agenda de autonomía, cómo de profunda es, cuánto se fractura el espacio euroatlántico y otra serie de cuestiones basculan prácticamente netamente sobre quién ostenta la presidencia en Estados Unidos. Pues muchísimas gracias por vuestra participación. Nos hemos quedado cortos de tiempo como siempre, así que tenemos que organizar otro. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias.